Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les estoy dando la bienvenida al estudio de la lección número 3 para el 17 de enero de este 2026. Recuerden que estamos estudiando el tema general uniendo el cielo y la tierra. Y para esta lección número 3, el título es Vida y Muerte. Estoy dándoles una disculpa porque no me había percatado que no estaba grabando audio cuando comencé a grabar el video, pero aquí estoy sustituyendo ese audio. Queridos hermanos venezolanos, estamos orando por ustedes. Estamos unidos en oración con cada uno de ustedes. Yo sé que el Señor está con nosotros porque su promesa fue, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay quienes dicen que la muerte es parte de la vida y no hay nada más falso, pues la muerte es lo contrario de la vida. La verdad es que la muerte es enemiga de la vida y Cristo murió para destruir su imperio y librarnos a los que estábamos esclavos por temor a morir. Cristo nos ha traído esa libertad y ahora podemos decir junto a Pablo lo que dice nuestro texto de esta semana, que se encuentra en Filipenses 1:21. Y voy a dejar que continúe cuando ya me di cuenta que no estaba grabando el audio. Entonces, aquí en este momento, ahora voy a dejar que continúen. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La vida es breve, por lo que debemos hacer el mayor impacto posible para el reino de Dios en el lapso de los años que Dios nos concede. Como veremos a principios del estudio de esta semana, este tema fue una de las razones clave por las que Pablo escribió a los filipenses. Pablo tocó el tema de la unidad en la fe. Y ese será nuestro tema para esta semana. Bienvenidos al resumen del estudio de esta semana. Lleva por título Vida y Muerte. Parte de nuestra lección lleva por título Cristo será magnificado. Y está basada en Filipenses 1, 19 y 20, donde Pablo nos dice que Cristo será magnificado en respuesta a las oraciones de sus hermanos en Cristo. Y que ya sea que viva o muera, Él será libre. Pablo cuenta todas las cosas que pasó por la predicación del mensaje. Pablo cuenta que estuvo en cárceles, que estuvo en peligro de muerte, muchas veces dice. También estuvo en manos de los judíos, también fue azotado, también estuvo en peligros en el desierto, en la ciudad. Él pasó por 1001 por la predicación del evangelio, pero esto no era lo más importante para él. Ese sufrimiento no era importante para él. Para él, lo más importante, decía, lo que sobre mí se agolpa cada día, decía Pablo, es la preocupación por todas las iglesias. En 1 Corintios 4, 16 y 17, nosotros leemos que Pablo consideraba a cada uno de los creyentes de las iglesias que había establecido como sus hijos. ¿Y cómo nosotros nos preocupamos por nuestros hijos? Pues así se preocupaba Pablo por sus hijos espirituales, por los hijos que había tenido en la fe. Qué maravilla, ¿verdad? No temas sufrir por Cristo, que tu galardón será grande en el reino de los cielos. Así nos dice Pablo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título Morir es ganancia. Y está basada en 2 Corintios 10, 3 al 6, donde se nos habla de que nosotros estamos en una guerra, y esto ya lo sabemos. Nosotros estamos en una guerra cósmica, que al final ya tiene un ganador. Pero el que está vencido no se da por vencido. Así que sigue en la guerra. Y nosotros seguimos siendo parte de esa guerra. Nuestra guerra es contra nuestra naturaleza carnal
Y nuestras armas son armas espirituales. Nuestra guerra no es contra nadie externo. Nuestra guerra es contra nosotros mismos, contra esta naturaleza que no le gusta hacer lo bueno, sino solo le gusta hacer el mal. Solo le gusta ir por las cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Y nosotros somos el instrumento que Dios usa para lograr sus propósitos. Pero ¿cómo lo va a hacer si nosotros estamos constantemente buscando lo malo? Pues debemos de usar las armas espirituales para vencer a este enemigo que no está fuera de nosotros, está dentro de nosotros. En Filipenses 1, 21 y 22, Pablo declara que vive para servir a Cristo y que la muerte para él es ganancia, porque peleó la buena batalla y tiene segura su corona. Sin embargo, para la obra de Dios, él es más valioso vivo. Y él lo sabe. Él sabe que aunque él no le teme a la muerte, porque ha peleado la buena batalla, pero él sabe que puede hacer más daño al enemigo estando vivo que estando muerto. Porque ya estando muerto, lo único que sigue de él son sus obras. La única manera de obtener la victoria en la guerra que libramos es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Jesús, por supuesto, es nuestro ejemplo por excelencia de la sumisión a la voluntad de su Padre. ¿Quieres hacer algo honorable? Sométete a la voluntad de Dios. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Tener confianza y está basada en Filipenses 1, 23 y 24. Y yo los voy a compartir contigo porque es interesante esta lectura. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y entonces aquí entran los que creen en la inmortalidad del alma y dicen, ¿ya vieron? Pablo quería estar con Cristo porque si se muere va directo con Cristo. No, querido, no. Cuando nosotros morimos y morimos en Cristo, estamos seguros que estaremos con Cristo. Seguros que estaremos con Cristo. Pero en el día de Jesucristo, cuando Cristo venga, mientras tanto estaremos guardados en el depósito de la tumba. Para Pablo, ser desatado de la vida presente a fin de estar con Cristo significa participar con Él de los sufrimientos y de la muerte, para llegar de algún modo a la resurrección de los muertos en Cristo, como nos dijo Cristo. Así que nosotros en el día de Jesucristo veremos a Pablo, que resucitará de los muertos. Es difícil elegir entre vivir o morir para Cristo. Por eso es mejor que confiemos en su elección. El Señor sabe cuánto tiempo vamos a vivir. El Señor sabe cuál es nuestro tiempo perfecto para descansar. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Permanezcan unidos. En la última oración de Jesús por sus discípulos estuvo dominada por ese sentimiento, ese deseo profundo de que estuvieran sus discípulos siempre unidos. Es más, la promesa del Espíritu Santo no se envió hasta que ellos estuvieron totalmente unidos. ¡Qué cosa más maravillosa! La unidad Jesús la vio más allá de la cruz. Y él pidió, Padre, que aquellos que me has dado estén conmigo donde yo esté, para que vean mi gloria, la que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la creación del mundo. Y esto está por cumplirse. Muy pronto veremos a Jesús en la gloria de su Padre. Qué cosa más maravillosa. Es por eso que cuando en una congregación hay división entre hermanos,
el único que gana es Satanás. Es Satanás, nadie más. Y al único que le duele es a Jesús, porque él lo que quiere es la unidad entre sus hijos. En Filipenses 1:27, él nos dice, Pablo nos dice que el buen testimonio es clave para la unidad. El vivir como si ya estuviéramos en el cielo es necesario para que estemos unidos. El que nos miremos con los ojos de Jesús y no con nuestros ojos humanos, egoístas. Cuando hagamos eso, cuando nos miremos con los ojos de Jesús, nos vamos a ver con ese amor que no conoce límites, que no conoce defectos, que solamente exalta cualidades. Eso va a ser maravilloso, queridos. La desunión en la iglesia proviene a menudo del orgullo. A medida que la iglesia ha cultivado el orgullo y la ambición mundanal, el Espíritu de Cristo se ha ido apartando de ella. Y se han introducido la emulación y la contienda, distrayéndola y dividiéndola, debilitándola de manera que no cumple la misión para la que Cristo dejó a su iglesia. Muchos se burlan cuando tratamos de infundir en nuestras congregaciones el sentido de vivir como que ya estemos en el cielo. Pero si no lo hacemos, no vamos a poder entrar en el cielo verdadero. El cielo lo debemos de comenzar a vivir aquí y ahora. La quinta parte de nuestra lección lleva por título Unidos y sin temor. Y está basada en Filipenses 1:27 al 30. La unidad que Dios quiere de nosotros es como la de un cuerpo que tiene todos sus órganos diferentes, pero todos trabajando para que ese cuerpo esté en óptimas condiciones. Pero la estrategia de Satanás consiste en dividir, en conquistar. La desunión es mortal, queridos, mortal. Cuando en una iglesia existen grupos que no dejan entrar a otros hermanos que están llegando y que quieren hacer amistad con ellos, eso es mortal para la iglesia, mortal. Si quieres que tu iglesia crezca, deja de hacer grupos divisionistas. Amémonos los unos a los otros. Seamos incluyentes. Hay 3 principios sencillos que Satanás está encantado de que olvidemos. Número 1, nuestra unidad. Nuestra unidad nos ayuda a cumplir la misión. Nos ayuda a testificar de un pueblo que se ama y que espera a Cristo Jesús. Número 2, la verdad de la palabra de Dios. Y número 3, nuestra misión. Una iglesia sin misión es una iglesia totalmente arruinada. Totalmente arruinada. Si tú llegas a la iglesia y no tienes una misión, estás llegando a calentar la banca. A calentar la banca nada más. Llega a motivar a otros al cumplimiento de la misión cuando te vean que tú estás cumpliendo la misión. Una cosa nosotros debemos de tener clara. Jesús nunca nos dijo que seguirlo era como caminar sobre pétalos de rosa, como la novia que va caminando sobre los pétalos de rosa. No, seguir a Jesús es como caminar sobre rosales, con todo y las espinas. Nos dijo Jesús que el que no toma su cruz y le sigue no es digno de él. También nos dijo que tendríamos tribulaciones. También nos dijo que como Cristo lo padeció, seremos perseguidos. El sufrimiento es hasta cierto punto el destino de todos nosotros, los que seguimos a Cristo. Con todo,
es preferible sufrir por Cristo que por cualquier otra razón. Porque al final de ese camino nos espera la recompensa eterna. En la Edad Media, cuando fue la terrible persecución de los cristianos, de la rueda de tormento, de la estaca, del calabozo, de los escondrijos y de cavernas de la tierra, llegaban a sus oídos el grito de triunfo de los mártires que eran sentenciados a morir en la hoguera por seguir a Cristo. Morían cantando. Y algunos se han preguntado, ¿será que no les dolía? Su gozo era más grande que su dolor. Yo sé en quién he creído, decían. Los que así rindieron su vida por la fe declararon al mundo que aquel en quien habían confiado era capaz de salvar hasta lo sumo. Nunca hubo tan grande diversidad de fe cristiana como hoy. Si los dones fueron necesarios para conservar la unidad de la iglesia primitiva, con cuánto mayor motivo lo son para restaurar la unidad hoy. Y que es el propósito de Dios restaurar la unidad de la iglesia en estos postreros días. Queda abundantemente probado por las profecías. Dios quiere la unidad de su pueblo en este tiempo del fin. Se nos asegura que los centinelas verán con sus propios ojos cuando el Señor haga volver a Sión. También que en el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe en todos aquellos a quienes Dios tiene por sabios. Porque los que en realidad lo entiendan correctamente necesariamente deben entender de la misma manera. El entendimiento los llevará a la unidad. No como ahora, que para muchos el entendimiento es causa de división. Qué tremenda obra le estamos permitiendo a Satanás que haga. De estas consideraciones y otras parecidas, es evidente que el estado perfecto de la iglesia aquí predicho todavía está en el futuro. Por consiguiente, los dones todavía no han cumplido su propósito. Pero querido, no habrá cosa más preciosa que promover la unidad en la iglesia. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y vamos a comenzar por nosotros. Buscar la unidad con todos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Hemos llegado al final de esta lección número 3 de este primer trimestre del año 2026, vida o muerte. La próxima semana yo te espero para que sigamos aprendiendo a prepararnos para la venida de Cristo. Porque recuerda, Cristo dijo, vengo en breve. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús.